Bien, estamos ya de vuelta en un bloque más de este espacio de Foro Empresarial, aquí por las pantallas de 5 Días TV, compartiendo con entrevistados de primer nivel para que ustedes del otro lado puedan tener no solamente la noticia, digo bien, sino la percepción de cómo cada sector actualmente está atravesando esta etapa, este 2020 tan complejo que a todos nos tomó de sorpresa, pero que finalmente tenemos que aprender a subsanarlo y a tratar de salir de él de la mejor manera. Es por eso que hablábamos en el bloque anterior con el embajador paraguayo en Argentina, el señor Julio César Vera Cáceres, un poco acerca de las fronteras, el comercio y la situación de los compatriotas en el vecino país. Nos decía, hoy día en Argentina están registrados más de 1.080.000 compatriotas. En estos meses han retornado aproximadamente 7.000 de ellos. Han vuelto al Paraguay y él está proyectando de que si las cosas salen bien, si las fronteras vuelven a habilitarse, si el comercio retorna a un ritmo mínimamente normal, podrían volver a la Argentina cerca de 10.000 paraguayos, es decir, más o menos el porcentaje que hoy se encuentra aquí, volverían a la Argentina por las oportunidades laborales que en muchos casos finiquitaron, dejaron suspendidas o bueno, se van a crear a partir de estas nuevas normalidades que nos toca hoy afrontar. Pero bueno, esto a modo de resumen, nada más nadie para todos aquellos que se perdieron de ese bloque anterior. Ahora es momento de pasar a otro tema en este foro empresarial. Asimismo, David, excelente el reporte, como siempre yo digo todas las tardes a la gente que por ahí agarra este resumen, bueno, no tiene necesidad de repetir, pero a los que quieran, a las 20 horas tenemos como siempre la repetición de este espacio, y así como estamos hablando de espacio, le invitamos a todos ustedes a que nos acompañen a este siguiente espacio informativo. Hablar de economía y por eso tenemos un entrevistado de primer nivel a quien le agradecemos por este valiosísimo tiempo que nos brinda, no solamente para darnos su conocimiento, su experiencia, sino también para enseñarnos un poco, porque cada día tenemos que aprender un poco más. Está con nosotros el doctor Manuel Ferreira, economista, para hablar un tanto del presupuesto del año entrante y por qué no, sus proyecciones e hipótesis al respecto. Doctor, buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por su tiempo, doctor. Tengo entendido que está muy ocupado y nos está haciendo un espacio en su agenda. Sí, no, por favor, un placer. Doctor, ¿qué opinión le merece a grandes rasgos el presupuesto del año entrante, que en teoría sería un poquito más liviano, pero me imagino que la cuestión de la eficiencia del gasto es lo que entraría a tallar ahí? Bueno, el presupuesto, como todos sabemos, en realidad la parte de gastos en general es muy rígida en el presupuesto, que está formada fundamentalmente por salarios, gastos vinculados al salario, por ejemplo, oficina, vehículos, combustible, etcétera, etcétera, y otros gastos como ser, por ejemplo, servicio de la deuda, pago de intereses sobre todo de la deuda, ¿no? Sí. Entonces, en realidad el margen de maniobra por el lado de gasto es relativamente pequeño. Donde está la variable que siempre es una presunción es el lado del ingreso, ¿no? Entonces, tenemos una parte del ingreso que son los ingresos, digamos, no tributarios, que es normalmente lo que te paga Itaipú. Itaipú te paga dos valores, uno fijo que es por royalty, es uso del río básicamente, y otro variable que son las compensaciones, que es por la cantidad de energía que le vendiste a Brasil fundamentalmente, y que te paga aquel valor de $9 que es bien conocido, ¿verdad? Esto dependerá de la altura del río, ¿verdad? Entonces tendremos que esperar que llueva bien para que este número vaya subiendo, pero en realidad creemos que hay un espacio por ese lado. Por otro lado, está la parte tributaria. La parte tributaria tenemos que ver cuál es la expectativa que tenemos en realidad de que la economía ande mejor. Alrededor del 50% de la recaudación proviene del IVA. Por tanto, el IVA depende de la cantidad de transacciones que puedas tener. Cuanto más transacciones tengas, es cuanto vas a tener mayor nivel de actividad económica. Uno de los puntos importantes son las transacciones que se tienen, por ejemplo, a nivel agropecuario, a nivel agrícola sobre todo, que son importantes. Paraguay produce más o menos 17 millones de toneladas de carga, para que tengas una idea,
a nivel de productos agropecuarios. Estamos hablando de movimiento de animales, movimiento de granos, movimiento de carne, etcétera, etcétera, ¿verdad? Estas 17 millones más o menos te da una pauta de cuál es el volumen de producción que tenemos. En ese producto, en la medida en que se produzca más, vas a tener mayor recaudación de IVA. Uno de los problemas que tenemos es esta sequía que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, hasta ahora la sequía, no podemos decir todavía que ha impactado la producción. Lo que está haciendo esta sequía está atrasando la siembra. Más o menos un cultivo dura alrededor de 120 o 130 días en promedio. Entonces, si estamos hablando de que empezamos a sembrar, digo una fecha, el 15 de octubre, si estamos hablando más o menos de unos 4 meses, o sea, estamos hablando alrededor del 15 de febrero como fecha más o menos de cosecha, de inicio de cosecha, ¿verdad? En Paraguay se plantaba, normalmente en el mes de agosto, o sea, 2 meses antes, se empezaba a plantar, con lo cual se cosechaba también 2 meses antes. La cosecha empezaba más o menos a fines de año, a fin de diciembre, y atrás de eso lo que se hace es, normalmente se siembra lo que se llama la safriña, es decir, la soja de segunda, el maíz de segunda, etcétera, etcétera. La fecha tope para esa siembra es el 15 de febrero. ¿Por qué? Porque ahí vos tenés que contar otra vez 120 días o 130 días y a partir de ahí tenés el inicio del invierno que te puede afectar con heladas esa producción. Entonces posiblemente lleguemos tarde para la safriña. Lo que hoy se nos está comprometiendo es la safriña. Estamos hablando de más o menos unas 700.000 toneladas de soja y estamos hablando de alrededor de 3 millones de toneladas de maíz. ¿Qué va a hacer el agricultor? Seguramente, como sabe que posiblemente le llegue una helada tempranera o algo por el estilo, posiblemente plante un maíz o una soja de menor tecnología, es decir, con menos inversión, con menos gasto en semilla, con menos gasto en fertilizantes, etcétera. Y eso, ¿qué es lo que te puede hacer? Te reduce ya de por sí la producción. Por tanto, ahí hay una caída de facturación en IVA que puede impactar ya desde ya para el año que viene. Otra historia es, esperemos que se recupere los sectores más afectados durante esta pandemia. ¿Cuáles son los sectores más afectados durante esta pandemia? Fundamentalmente, el sector comercial, urbano sobre todo, y el sector de servicios. Entonces, ¿qué es lo que fue afectado en este momento? Lugares como, por ejemplo, de servicios, como por ejemplo ser peluquerías, por dar un ejemplo. Empresas de eventos que organizaban casamientos, que organizaban charlas, que organizaban seminarios, etcétera, etcétera. Otro que fue afectado fueron los restaurantes, por ejemplo, ¿verdad? Los restaurantes, los bares, las discotecas, etcétera, etcétera, que todo el área esa de entretenimiento. Y por el lado comercial, hay empresas también urbanas que han sido afectadas. Por ejemplo, la venta de ropa. ¿Por qué la venta de ropa? Y porque como estábamos encerrados por estas cuarentenas en nuestras casas, ¿para qué queríamos ropa? No sobraba ropa en realidad, ¿verdad? Entonces la gente compró mucho menos, no había fiestas, no había eventos, entonces eso también hacía que las mujeres se maquillen menos, por ejemplo, no se compren un vestido, no se vayan porque no tenía una fiesta, no se compra un zapato nuevo, y esto generó un impacto, ¿verdad? Este impacto lo que hace es que muchas de estas empresas, sobre todo las comerciales, se empiezan a quedar estoqueadas de mercadería. Entonces empiezan a ver que no se mueve la mercadería que tenían, ¿verdad? Entonces tenés saldos de mucho tiempo, ¿verdad? Al tener saldos de mucho tiempo, por ejemplo, o no se produce o no se importa, ¿verdad? Al no producirse o no importarse, en realidad tenés una caída también en todo lo que es puertos, en todo lo que es transporte, en todo lo que es contenedores, etcétera, etcétera, que genera un impacto. Esperemos que con esta apertura, y yo espero, y acá me voy a atrever a hablar un poco del tema de la pandemia en términos epidemiológicos, por más que soy economista y sé prácticamente nada de este tema, ¿verdad? Pero yo creo que Paraguay, que es un país donde el verano, la primavera y el verano son calientes, en general la gente tiende a estar mucho más afuera. Al estar mucho más afuera, al estar al aire libre, seguramente vamos a ver que los niveles de contagio a medida que va avanzando el verano van disminuyendo. Entonces, si esto empieza a ocurrir, seguramente vamos a ver una dinámica de mayor movimiento, de mayor nivel de actividad, de mayores niveles de funcionamiento a niveles de estos servicios
que han perdido 185.000 empleos durante esta pandemia. O sea, un número grande. Fíjate que hay gente que hoy ni siquiera está buscando trabajo. Ni siquiera está buscando trabajo porque sabe que no hay trabajo. Entonces, sí, si yo soy un mozo de un restaurante que me quedé sin trabajo, no estoy ni siquiera buscando trabajo porque sé que no hay nada abierto, ¿verdad? Ahora que se terminó el sistema de fases, posiblemente veamos que esos niveles de actividad funcionan y esto genera un efecto multiplicador que va moviendo las cosas y que creo que genera un mayor nivel de actividad. De todos modos, y volviendo al presupuesto, lo que te digo es, ¿cuál es la recaudación que te va a caer? Posiblemente te caiga la recaudación del impuesto a la renta, porque las empresas perdieron plata, o muchas empresas perdieron plata, o si no perdieron plata, por lo menos dejaron de ganar mucho dinero. Por tanto, si vos dejas de ganar mucho dinero, vas a pagar menos impuestos a la renta y posiblemente pagues menos de un nuevo impuesto que se ha creado que se llama el impuesto a la distribución de utilidades, el IDU, que entra a pagarse fundamentalmente en el año 2021. ¿Verdad? Entonces, la recaudación está comprometida, la recaudación está seguramente en un rango bastante menor de lo que se podría esperar en general, y eso puede generar un déficit. Para mí, ¿cuál es el riesgo que hay en este presupuesto? Entonces, ¿qué está haciendo el Ministerio de Hacienda? Está queriendo generar un monto de subsidios, un monto de deuda que va a trabajar en cubrir ese déficit. Este es el presupuesto básicamente que se presenta. Entonces, ahí tenés el problema, el cuestionamiento que se hace mucha gente sobre el tema de la deuda. Pero otro cuestionamiento que tenés y que seguramente puede generar algún tipo de impacto y que lo tenés que mirar de cerca es el hecho de que puede ser que en el Parlamento se carguen más gastos al presupuesto. Si se cargan más gastos al presupuesto, entonces te puedes encontrar con el problema de que aún con esa deuda no te cierren los números. ¿Qué es lo que vas a hacer? El ministro de Hacienda razonable lo que te hace es te recorta la parte no rígida del presupuesto. ¿Cuál es la parte no rígida del presupuesto? La inversión. O sea, dejas de hacer rutas, dejas de hacer casas, dejas de hacer obras civiles, etcétera, etcétera. Y esto es un problema en un año donde las cosas andan mal. Porque acá lo que necesitamos es que este sea un momento donde haya gasto público, porque el gasto público la gente dice, ah, pucha, mira, se está haciendo el viaducto tal, o se está haciendo el conjunto de casas en tal lugar, bla, 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 bla. Y eso te da un nivel de actividad porque el obrero que sale de ahí también se va y compran la despensa, compran el supermercado y genera un nivel de movimiento importante. Entonces, creo que este es el riesgo principal con el que nos enfrentamos en el presupuesto para el año 2021. Qué gusto escucharlo, doctor, de verdad. Ni siquiera nos animamos a interrumpir, es más, ni íbamos a interrumpir, pero nos encantaría también que usted pueda dar un aporte para hacer este presupuesto general. Se deben tener en cuenta primeramente partiendo de esa base por un lado, y por otra parte le quiero consultar si estaría bueno que continúen los programas de emergencia según su opinión, porque ya aproximadamente el 38% de las personas estuvo afirmando que disminuyó sus ingresos. Entonces esa es la consulta pertinente. Claro, el problema que tenés con este tema, Nadia, es que la plata no alcanza más. Cada programa de subsidios que tuvimos costó 250 millones de dólares. El presupuesto del Estado paraguayo es un presupuesto más o menos, para que tengas una idea, del orden de los 5.800 millones de dólares. En otras palabras, estábamos gastando más o menos 4% del presupuesto con cada pago de PTU. Hicimos 3 pagos de PTU, ¿verdad? O sea, gastamos alrededor de 12% más de presupuesto con esos pagos. Entonces, creo que el problema que tenés hoy es que ya no tenés recursos para hacer. ¿Cuáles son las alternativas? Las alternativas es, primero, darle a la gente la oportunidad de que vuelva a trabajar, ¿verdad? Que creo que es el rol principal. Creo que esto se está dando con la eliminación del sistema de fases, ¿verdad? Le estás dando a la gente la posibilidad de que vuelva a trabajar y a ganarse el pan de alguna manera.
Este es un primer paso. Un segundo paso creo que es consolidar esta situación. Yo creo que este es el momento donde hay que pensar en digamos, cosas que yo le quiero llamar apoyos blandos. ¿Qué es lo que son apoyos blandos? Ayudarle a la gente a ser más productivo en su empresa, a darle estrategias de venta, a darle estrategias de marketing, ayudarle. En Paraguay hay miles de pymes, por ejemplo, y estas miles de pymes adolecen de problemas administrativos. No es que no sean rentables en muchos casos, sino tienen problemas de administración y de administración en general de sus recursos, ¿verdad? Aunque ganen dinero. Esto creo que pueden partir servicios del gobierno desde el Ministerio de Industria y Comercio, etcétera, etcétera, etcétera. Te voy a poner un ejemplo de algo que a mí me parece que puede ser muy ilustrativo, ¿verdad? Yo decía, por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes que, bueno, Quindío es la ciudad de las pelotas, ¿verdad? Vos pasabas antes por Quindío y pasabas por el medio de la ciudad y por todos lados te vendían pelotas, ¿verdad? Después vino el Ministerio de Obras Públicas y hizo un desvío a Quindío. Entonces, si vos pasás por Quindío, pasás 120 kilómetros por hora y no te quedas más en el Quindío. Comodísimo, sí, para el que viaja, pero la gente que vendía pelotas en Quindío se le cayó mucho la venta de pelotas, ¿no? Este es el momento donde vos podés decir, me puedo ir a Quindío y hacer, por ejemplo, enseñarle a la gente a vender por internet, hacer una página web y decir, yo, pelotas de Quindío. Estoy hablando nomás de ideas acá, ¿verdad? Pero pelotas de Quindío. Y decir, entonces, bueno, el mañana del cumpleaños de tu hijo, y entonces la sorpresita del cumpleaños de tu hijo va a ser una pelota de Quindío con la foto de tu hijo, por decirte, ¿verdad? Y le generas nuevas estrategias de venta y comercialización, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, doy otro ejemplo. Vos te podías ir a Caguazú y decir en Caguazú se hacen muebles. Vos pasás por la ruta y ves que están esas sillas tipo director, ¿verdad? Por todos lados, ¿verdad? Esa silla, o sea, la gente sabe fabricar muebles. Los muebles, obviamente, le falta diseño, le falta moda, porque los muebles pues, tienen ese tipo de cosas. ¿Por qué no contratar a algún especialista en diseño y moda de muebles y en calidad y trabajar con esa gente que hace muebles en Caguazú y le mejoras su producto de tal forma que pueda venderle bien, le enseñas a vender por internet? Este tipo de cosas cuestan muy poco y son muy eficientes en los resultados, ¿verdad? Son muy eficientes en los resultados. Una de las empresas, te doy un ejemplo de cosas que se hicieron. Esta empresa, el Shopping Británico, hizo un convenio con los artesanos de Yataití que hacían aopoí. Hizo un convenio con una fábrica de botones y le puso a una persona que hacía moda y le enseñó a hacer esa camisa que hoy se vende muy bien, ¿verdad? Y que ha mejorado mucho el ingreso de la gente de esa zona. Este tipo de tecnología blanda creo que es el tipo de tecnología que se puede introducir durante el año, que va a ser extremadamente más importante y va a tener una duración en el tiempo mucho más prolongada que un subsidio y va a ser mucho más barata. Creo que por acá se pueden hacer un montón de cosas que pueden germinar y pueden ser muy eficientes en el mediano y el largo plazo para generar eficiencia en ciertas cosas. Entonces, a mí, yo me concentraría mucho más en ese tipo de cosas. Y después tenemos que empezar a pensar también en una cosa. Si el Estado tiene problemas de ingresos, ¿cómo vamos a resolver los problemas de ingresos del Estado? La solución fácil es subirle nomás los impuestos. Pero el problema es que cada vez que vos subís impuestos, hay más gente que no paga. Entonces, uno de los temas importantísimos de resolver acá es el problema de formalización. Y la formalización hoy está atada a un nivel de tecnología mucho más elevado que el que tenemos hoy. ¿Verdad? Que es una cuestión muy importante. Hoy, por ejemplo, en la medida en que los pagos se hagan en efectivo, vos vas a tener menos ingresos. En la medida en que esos mismos pagos se hagan a través de transacciones electrónicas, con una transferencia bancaria, con una tarjeta de crédito, etcétera, etcétera,
la transacción es trazable y es mucho más fácil ayudarle a que esa gente pague lo mismo. Entonces creo que esta es una cuestión importante de poder, de tener que trabajar. Y por otro lado, tenemos que generar otro tipo de alternativas. Yo en algún momento dado pensé, y lo hablé, lo dije por redes sociales, por medios de prensa, y les digo también a ustedes, ¿por qué no pensamos seriamente en reubicar activos del Estado que hoy tienen un altísimo valor y que sin embargo están subexplotados? Te pongo un ejemplo muy fácil de entender. La cárcel del Buen Pastor, ¿dónde está? Está en la zona más cara de Asunción en la actualidad. Cuando esa cárcel se construyó a fines del siglo XIX, quedaba en las afueras de Asunción. Hoy está rodeada por ciudad. En Buenos Aires, la zona alrededor del cementerio de La Recoleta es una de las zonas más caras de Buenos Aires y más concurridas. Hoy la cárcel del Buen Pastor, que tiene más o menos 2 hectáreas, vale más o menos $1.000 el metro, vale 20 millones de dólares. O el estadio de las Fuerzas Armadas, que tiene 3 hectáreas y vale más o menos $500. Entonces, vender ese tipo de activos te puede generar recursos extraordinarios que te pueden servir para hacer cosas que realmente sean útiles. Si vos la cárcel del Buen Pastor la vendés el terreno, llevas esa cárcel a una zona alejada de la ciudad, que es donde debería estar una cárcel, no en el centro de la ciudad, puedes construir por $5 millones una super cárcel y te sobran todavía 15, ¿verdad? Para hacer otras cosas. Puede hacer un viaducto, puede hacer casas para gente que generen empleo, etcétera, etcétera. Y si te pones a pensar en este tipo de cosas, vas a encontrar miles realmente de cosas que se pueden volver mucho más eficientes. Doy otro ejemplo, el aeropuerto. El aeropuerto tiene 750 hectáreas. 750 hectáreas son 7,5 millones de metros cuadrados. En esa zona, estuve hablando con gente, se está vendiendo más o menos alrededor de $300 alrededor del aeropuerto el metro cuadrado. Venderlo a $200. Si vendes a $200 son $1.500 millones. Puede hacer una ciudad dentro de la ciudad y ese aeropuerto que quedaba en las afueras de Asunción hoy está rodeado de ciudad. Yo no sé si ustedes recuerdan ese accidente donde cayó un avión en una cancha de fútbol y murieron varios niños, ¿verdad? Ese tipo de cosas no, por eso los aeropuertos se ponen fuera de la ciudad. Tenés una oportunidad de decir, por ejemplo, voy a agarrar este aeropuerto, lo voy a llevar al otro lado del río. Ustedes saben que del otro lado del río, donde se va a hacer el nuevo puente, hay una propiedad de los militares que tiene 12,000 hectáreas. Puede hacer otro aeropuerto con todas las condiciones, moderno, y el puente, cuya principal crítica es a dónde te lleva ese puente, no te lleva a ningún lado y va a costar $100 millones, el puente realmente va a empezar a servir. Tenemos esta posibilidad de generar ventas activos, volverlos eficientes, generar recursos, no endeudarnos y generar un impulso a la economía, que puede ser extremadamente importante en este momento. Asimismo, eso es categórico, doctor. Lastimosamente, por una cuestión de tiempo, muchas preguntas las tenemos que dejar en el tintero. Usted sabe cómo funciona la televisión, doctor, pero quiero pedirle un breve mensaje en 1 minuto de lo que usted está percibiendo para este final de 2020. Bueno, yo creo que es muy positivo que se haya terminado este sistema de fases y de encierros, que se vaya abriendo paulatinamente la economía. Creo que la gente tiene que ser muy consciente de que la pandemia no se acabó. Hay que ser muy responsable en este tipo de cosas, pero tenemos una oportunidad para recuperar lo que hemos perdido durante este año 2020. Aprovechémosla al máximo, seamos responsables. Creemos que tenemos una oportunidad de salir de esta situación que puede ser muy positiva para todos. Categóricamente, doctor, excelente mensaje. Queremos agradecerle por este tiempo que nos brindó. No solamente conocimos, sino aprendimos un poco más. Muy valioso el espacio. Desearle muchos éxitos y, como siempre digo, esperando que nos sea la última entrevista. No, por favor, a las órdenes, David, Nadia, y siempre con toda la audiencia de 5 días. Excelente, muchísimas gracias, doctor. Bien, Nadia, nosotros con esto llegamos al final y lastimosamente tenemos que despedirnos.
Asimismo, actualmente 58 minutos de la hora 16, como siempre les invitamos, así por ahí engancharon a la mitad de esta entrevista con el doctor. A partir de las 20 horas tienen completita, y bueno, más que desearles un excelente resto de jornada para todos compañeros y mañana vamos a estar encontrándonos en la edición viernes de este Foro Empresarial. Totalmente, será hasta mañana, que tengan un buen resto de jornada, que la pasen bien, gracias como siempre por la compañía. Chao, chao.